Este video fue compartido en Instagram por el usuario ScaryChiller y ha mantenido a muchos espectadores incrédulos. En el video se puede ver a alguien explorando lo que parece ser una antigua escuela abandonada, pero pronto pasa algo aterrador. Cuando la grabación se amplía y se ralentiza, se puede ver una extraña figura acechando en la oscuridad de una ventana. Esta parece tener largas extremidades y una cabeza enorme y antinatural. Lamentablemente, se sabe poco de dónde realmente fue grabado este video, lo que deja el clip abierto a la especulación. Muchos espectadores al ver esto comenzaron a especular que quizás se haya tratado de algún simio que haya entrado en el recinto, aunque otros apuntan a algo más paranormal, como quizás un skinwalker o un nahual. Pero ve el video cuantas veces quieras y dime en los comentarios qué es lo que crees tú que sea esto. Un curioso video apareció en una cuenta de Instagram y este dividió la opinión de los usuarios después de que se viera algo extraño en la grabación. Mira, dice, mira esto como de luz pasando, pero no se graba muy bien, y luego después sale como un señor, mira, se para ahí y como que se convierte en un señor, mira. Y se queda ahí todavía está corriendo el reloj de la cámara, se está grabando, mira, se mira como dos cabezas, pues dos personas se mira ahí atravesadas a la misma vez, que tienen como una lámpara, a lo mejor es una pareja, pero no sé, ahí se empieza a mover y la cámara ya no lo graba muy bien, pero a ese mira que se está yendo por aquí. Según la descripción del video, este fue grabado el 22 de agosto de 2024 a las 4 de la mañana por una cámara de seguridad en algún lugar de México. Muchos espectadores comenzaron a especular que quizás estén viendo a una bruja o algo espiritual, ya que se puede ver a una persona que camina junto a un extraño orbe. E incluso mencionan que lo que estamos viendo puede tratarse de dos nahuales que fueron captados en cámara y se pudo captar cómo se transmutan por las noches. Solo imagina estar en tu trabajo o en tu casa y que veas esto por las cámaras de seguridad. Nuestro amigo Franco TV se adentraría una vez más en un antiguo cementerio donde lograría captar algo realmente escalofriante. Switched over to my other camera. See if I could focus in a little bit better. She's pretty far back there. He's just crying in like a little ball area. And it sounds like a woman. But that's literally right in Georgina's tomb. What the hell? Alright, I'm gonna say something. ¿Está bien? What the f... Holy sh... It just took off. ¿Está bien? What the f... ¿Está bien? What the f...
That's the tomb right there. That's where it was at. There's like a baño here on the floor. I'm getting bugs all over me. Hola? Yo quiero hablar contigo. I just want to talk to you. ¿Está bien? Is it okay? I have never seen something like that before. Durante su recorrido, logró ver a una extraña figura humanoide estar frente a las tumbas. Esta estaba totalmente vestida de negro y parecía estar haciendo algo que Franco piensa que era una bruja y estaba realizando algún ritual. Pero todo esto daría un giro más aterrador cuando de repente esta figura comenzaría a levitar en el aire y desaparecería ante la vista de Franco. ¿Está bien? What the f? Holy shit. ¿Piensas tú que Franco captó algún espíritu maligno en este cementerio? ¿O quizás se trate de alguna bruja realizando un ritual? Ve el video nuevamente y detállalo. Y cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú. Un curioso caso que ya no se encuentra en internet fue registrado por nuestro amigo Lalo Escalante. Él se dedicaba a realizar exploraciones en vivo en cementerios y una noche, cuando visitaría uno de ellos, lo dejaría impactado a él y a todos sus espectadores en vivo. Escucho un grito. ¿Hola? Uy, abre una reja. Al comenzar su recorrido, Lalo escucha un curioso ruido al fondo de las tumbas. Más adelante captaría algo más aterrador mientras preguntaba si alguien o alguna entidad estaba allí con él. Si una entidad se quiere manifestar, dame una señal. ¿Alguna entidad se encuentra aquí? ¿Qué pedo? Viendo eso de nuevo, podemos ver cómo un grifo se abre por sí solo, asustando incluso al gato negro que estaba en el lugar. ¿Alguna entidad se encuentra aquí? ¿Qué pedo? Se abrió la llave. Lalo se acerca a cerrarla, pero luego ocurre lo siguiente. Se abrió la llave. Uy. ¿Quién anda ahí? Se abrió la llave. La llave se abrió. ¿Sí la vieron? Ay, Dios mío. Mira. Otra vez de nuevo. ¿De nuevo se abrió? Más adelante se adentró entre las tumbas de este cementerio y lograría captar algo impactante. ¿Quién está aquí? ¿Alguien es...? Vean. Vean cómo el tren se está moviendo. El tren se está moviendo. Vean. De repente, un tren de juguete comenzó a moverse encima de una tumba y al acercarse, Lalo lo revisa y se fija que este no tiene baterías. ¿Quién eres? Vean, por favor, que no estoy desenfocando esto. Se está moviendo el tren. Dios mío de mi vida. Vean. No tiene pilas, vean. Minutos después, se enfrentaría a algo realmente escalofriante. Echa un vistazo a lo que sucede. Se ve que tiene muchísimos años. ¡Mira!
¡Ay, ay, se vio una mujer! ¡Se vio una mujer! Veamos eso más de cerca. Parece la figura de una mujer. ¡Ay, se vio una mujer! Lalo va en búsqueda de esa mujer entre las tumbas de este cementerio. Pater Noster, qui sinceris, sanctificetur, nomen tu adveniat, regnum tu fiat, voluntatus sicut, in cielo in de terra. Mientras Lalo se encontraba rezando, sucede lo siguiente. Quiero que te presentes. Preséntate. De nuevo. Viendo eso más de cerca, se puede ver una veladora caer al suelo. De nuevo. Lalo se dirige al lugar donde todo comenzó, al grifo de agua, para inspeccionarlo de nuevo. No, amigos. Esa llave no se va a abrir, yo creo. Ay, Dios mío. Y ahí están los perros. Ay, Dios mío. Y nuevamente, el grifo de agua se abrió, haciendo que Lalo entrara en estado de pánico. Esta y más manifestaciones paranormales ocurrieron en esa investigación. Y te recuerdo que todo esto fue registrado en vivo, por lo que quiero saber qué piensas tú al respecto de este caso. ¿Acaso Lalo captó eventos paranormales en este cementerio? ¿Quién era esa mujer que logró ver entre las tumbas y luego desapareció? Esta y más preguntas quisiera que las respondieras abajo en los comentarios. Te invito a unirte a los miembros del canal. Encontrarás ventajas únicas para ti, como un chat privado conmigo en Telegram, además de tener otras ventajas. Entérate de ellas aquí abajo dándole al botón de unirse a los miembros del canal. También recuerda que tu apoyo es importante, así que comparte, comenta y deja un buen like para así seguir creando contenido para tu entretenimiento. Nuestros amigos de Archivo Extinto regresarían a uno de los lugares más escalofriantes que han visitado, el túnel de la Llorona. Y en este revivirían momentos realmente escalofriantes. Guácala. Mira esto. ¿Qué es eso? No sé, loco. ¿Qué es esto? No seas mamón. Eso chifló a alguien, güey. Pero fue de acá o de atrás. ¿De dónde crees que fue? Yo lo escuché hacia allá, güey. Hacia allá. Pero no sé. Apenas comenzaron la exploración, lograron registrar un extraño silbido provenir de las profundidades de este túnel. Dios, es que a pesar de que ya conocemos este sitio, este lugar, no deja de sorprenderme lo aterrador y siniestro que luce cuando... ¿Quieres que recemos por ti? Podemos hacerlo. Dios mío. Ay, no. Cuidado, Sí. No te vayas a caer.
Como la vez pasada. Cuidado. Sí. Cuidado donde pisas. Más adelante, adentrándose un poco más en este túnel, escucharon el lamento de una mujer, lo que los puso en alerta y los estremeció por completo. ¿Ya viste que hay una mano? ¡Ah, la madre! Familia, que hay una mano bien marcada. Mira eso. ¿Qué es esto? Esto de aquí. Mira, viene de ahí, güey. Es como algo con humedad, como una combinación con no sé qué otra cosa, pero esto de aquí. ¿Ya lo ves? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, güey? Es como algodón. Podría ser un hongo, güey. Y esto podría ser dañino para nosotros, güey. Esto podría ser dañino para nosotros. Dios. No seas mamón, no mames. Otra vez los pasos. Otra vez los pasos. Sí, otra vez. ¿Sabes qué? Hay que regresar. Ok. Y voy a sacar el Spirit Talker. Ok. Alexis se da cuenta de que en las paredes hay plasmaciones de manos e incluso un hongo que parece ser peligroso, y segundos después se dejó escuchar un gruñido muy perturbador provenir de al fondo del túnel y unos pasos que parecen estar dirigiéndose hacia los chicos. No seas mamón. ¡Seas mamón! ¡Eso no eres tú, la mujer! ¿Qué eres? La sangre de Cristo tiene poder y está sobre mí. La sangre de Cristo tiene poder y está sobre mi cuerpo. La sangre de mí está sobre mí y sobre mi hermano. Nada nos puede tocar. Nada puede tocarnos. No es probable. No mames. No seas mamón, güey. Eso ya es otra cosa, eso es un demonio. ¿Quién eres? Güey, se murió mi GoPro. No mames, no mames. Mientras realizaban la sección del Spirit Talker, tanto un gruñido como un lamento mezclados entre sí se dejaron escuchar, lo que hizo que los chicos entraran en pánico absoluto. Y pocos segundos después se escuchó a través del Spirit Talker un mensaje que decía: es probable. Kevin menciona que mientras estaba realizando esta sesión sintió como algo lo quiso jalar hacia atrás. Vamos a quedarnos nada más con la cámara principal y mi cámara de acción que tengo aquí en la cabeza y vamos a seguir. La verdad es que nos sirvió también para calmarnos, para estar un poco más tranquilos, para tratar de bajar un poco la adrenalina, las pulsaciones. De verdad que lo que sucedió momentos antes, no sé si realmente se alcance a ver en la cámara. Al parecer Alexis me comenta que sí alcanzó a grabar el momento. No sabía realmente si él estaba grabando hacia otro punto o si me estaba grabando a mí. Pero de verdad que sentir que algo me jalaba. ¡Es mamón! Güey, algo me jaló. No mames. Algo me jaló, ¿viste? Güey, ¿viste? Sí. Sentí que me llevaban para atrás, güey. No lo sé, familia, estoy tratando de estar
lo más ecuánime posible. Después de esto, los chicos decidieron ir poco a poco a la entrada de este túnel para retirarse, pero lo que estaba dentro de este no quería dejarlos salir. No seas cabrón. No, güey, no, güey. Eso ya no es la mujer otra vez, ¿eh? Otra vez se está manifestando otra cosa que no es la mujer, güey. Es otra cosa que no es la mujer, loco. No mames. No me asustas, ¿eh? Demonio, no me asustas. Un gruñido ahora más fuerte y cercano se hizo presente, lo que puso a los chicos contra la espada y la pared, ya que no sabían de dónde provenía, y comenzaron a rezar para hacer retroceder a esta entidad demoníaca. No te puedes acercar a nosotros, vete, vete, vete. Vete, no te puedes acercar, vete de aquí. Vete, 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 vete. No mames, güey. La sangre de Cristo tiene poder, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, reza conmigo, güey. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vete de aquí, te expulso de aquí, vete de aquí, sal. Sal, sal y no te me acerques, no te nos acerques. Tú no puedes acercarte a nosotros. Tú no puedes acercarte. No puedes acercarte. Tú no puedes acercarte. Vete, 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 vete de aquí, vete de aquí. ¿Sabes qué, güey? Vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Hay que salir de aquí, vete, 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 vete. No puedes hacerme nada. Tú no puedes hacerme nada. Vete, 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 vete. Nada, nada ni nada nos puede tocar. Nada ni nadie nos puede tocar. Tú no puedes tocarnos. Nada ni nadie nos puede tocar. En medio del terror y los rezos, mientras estaban subiendo las escaleras para salir de este lugar, se pudo escuchar nuevamente este extraño sonido gutural acercarse a ellos e incluso unos pasos correr detrás de cámara 2, Alexis. Afortunadamente, los chicos lograron salir ilesos de allí, pero juraron que nunca regresarían a este lugar, ya que esta ha sido una de las experiencias más aterradoras que han podido captar en los últimos años. Pero cuéntame en la sección de comentarios si tú te atreverías a visitar este túnel de La Llorona e incluso pasar una noche allí totalmente solo y a oscuras. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.